pasemos ahora a la cuestión incapacidad, discapacidad, cronicidad, ¿vale? Ah, la incapacidad, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que incapacidad y discapacidad son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? La incapacidad es laboral, se fija fundamentalmente en la capacidad que tienen las personas para desempeñar su puesto de trabajo, su profesión habitual. Luego Mar y Sara lo contarán muchísimo mejor que yo. Y hay, bueno, desde el punto de vista ahora del COVID, pues es cierto que se ha establecido una incapacidad temporal, ¿vale? Personas que son especialmente sensibles, pues se les ha reconocido una incapacidad temporal, que tenemos ahora la duda de hasta cuándo tiene que durar esa incapacidad temporal. Esto lleva su procedimiento a través de la seguridad social. Cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta: la posibilidad de que haya una incapacidad permanente absoluta, eh, que en principio excluye cualquier tipo de trabajo, pero hay jurisprudencia que dice que no, que sí es compatible la incapacidad permanente absoluta y un trabajo que requiera nuevas capacidades. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, podemos comentarlo, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero que recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bueno, esto luego lo van a contar Mar y Sara, no me voy a detener mucho en ello, pero como veis, pues hay dudas acerca de hasta cuándo se puede prolongar la incapacidad laboral por COVID, ¿no? Una vez que se estableció que esa persona pues era una persona que era especialmente sensible, que tenía mucho riesgo por el trabajo que estaba realizando. Hoy ha salido publicada esta sentencia muy interesante sobre la obligación que tenían las empresas respecto a la protección de los trabajadores, y es muy interesante porque lo que viene a decir es que lo único que están obligadas a suministrar las empresas son los EPIs, que son los que sirven para prevenir, ¿no? Más que nada para desmontar ese mito de las pruebas, de las PCRs y demás, que bueno, pues tan en boga están, pero que pues todavía no existe una evidencia científica sobre su utilidad. Desgraciadamente, el Tribunal Supremo, desde hace un año y medio más o menos, viene diciendo que la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad pues se extralimitó en el mandato que había recibido el gobierno de hacer un texto refundido, se extralimitó en su redacción respecto de la anterior norma, que era la LISMI, la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad, bueno, de las personas con minusvalía y demás, que era la antigua denominación, que es la Ley 51 barra 2003. Bueno, eso es una sentencia que son sentencias, es una jurisprudencia que ya va estando bastante establecida en el Supremo, de tal forma que la incapacidad laboral permanente no reconoce automáticamente el 33% de discapacidad. Estaba claro que había que solicitarla, ¿vale? Pero es que ahora además ni tan siquiera te garantiza la obtención del 33% de discapacidad. Y esto, bueno, recientemente es una sentencia del 19 de febrero de este año. Fijaos que, bueno, de esto ya hemos hablado, cuando nos fijamos en la discapacidad y sobre todo en la discapacidad orgánica, no nos tenemos que fijar solo en la condición, que la dimensión personal, sino que tenemos que ver la situación y la posición. Solamente si analizamos situación y posición, seremos capaces de crear una respuesta realmente del modelo social de la discapacidad basada en derechos. Porque en España no sabemos quién es persona con discapacidad. Ya el Tribunal Supremo acaba de generar otra duda más, pero es que si utilizamos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, es un modelo amplio que se restringe por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad cuando dice que
no solamente hay que tener en cuenta la interacción entre las deficiencias y las barreras, sino que eso tiene que suponer la obtención de un grado de discapacidad del 33%, lo cual hace que las personas con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que han tenido un trasplante, vean cómo su grado de discapacidad cuando estaban, por ejemplo, en diálisis, pues se reduzca, incluso se llega a tener por debajo del 33% y pierdan esa condición de persona con discapacidad. La solución dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es una solución interesante porque lo que hace es considerar que dentro del colectivo de personas con discapacidad están las personas con enfermedad crónica, lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Porque desde un punto de vista utilitarista te da una, unos mecanismos de defensa, pero desde un punto de vista quizás de la identidad, de la reivindicación identitaria, pues quizás las personas con enfermedad crónica pues requieran un reconocimiento específico. Bueno, en España la cronicidad no está suficientemente reconocida, ¿de acuerdo? Aquí no voy a meter mucho porque bueno, tenemos que saber, ¿no? si realmente las personas con enfermedad renal crónica pues o son personas con discapacidad o son personas con una enfermedad crónica, ¿no? En qué colectivo queremos estar una vez que realmente se construya un modelo social de la discapacidad no basado en el 33%.